Hola, buenos días. Continuamos con nuestras clases de anatomía patológica y esperando que aprendan mucho, porque les va a servir también demasiado en sus clases. Entonces, vamos a continuar y vamos eh, a ver lo que es lesión molecular. Está en su programa, en su temario, y espero que todos ya los tengan para que vayamos punto por punto analizando, ¿no? Entonces, viene lo de la lesión molecular y la definición es un tipo de daño a la estructura de una molécula biológica. Esto como el DNA, el ácido desoxirribonucleico, enzimas o proteínas, que resultan en la reducción o ausencia de la función normal, o en casos especiales la ganancia de una función nueva. Pero, desde luego, esta función nueva va a ser anormal. Y las lesiones en el ADN consisten en rupturas y otros cambios en la estructura química de la hélice, mientras lesiones en proteínas consisten en enlaces rotos y en el doblar incorrecto del aminoácido. El desarrollo reciente de técnicas de biología molecular y la expansión acelerada del conocimiento de las bases genéticas y moleculares de las enfermedades humanas han tenido un impacto significativo en el estudio de la anatomía patológica, porque ahora ya tenemos clasificaciones moleculares de muchas de las enfermedades. La más estudiada hasta la fecha es los tumores de mama. Y esta es un ejemplo de cómo se reportan actualmente las enfermedades moleculares, las lesiones moleculares. Y entonces la patología molecular es una subespecialidad incipiente. Apenas empezamos a conocer muchas cosas sobre la patología molecular. Entonces, es una subespecialidad de anatomía patológica que se define por las técnicas que se utilizan en ella y por los elementos que se analizan. Básicamente ácido ribonucleico y desoxirribonucleico, o RNA o DNA. A partir de muestras de tejido, pues que pueden ser biopsias o autopsias, como habíamos comentado, o también de células. Esto, pues los exámenes citológicos que ya habíamos visto en la clase anterior. El DNA, en su forma pura, es estable a temperatura ambiente por años. Sin embargo, las endonucleasas presentes en las células pueden degradar el DNA en fragmentos pequeños y con esto interfiere en los resultados del examen que pretendemos realizar. Aunque el RNA también es estable en forma pura, se degrada muy fácilmente en presencia de la enzima ribonucleasa, que se encuentra en altas cantidades en algunos tejidos o incluso está presente en el medio ambiente. Entonces, la conservación del RNA es un poco más complicada que el DNA. Y la fijación con alcohol de las muestras citológicas, que habíamos mencionado que utilizamos alcohol al 96%, es óptima para la preservación del DNA y con ella es posible también extraer RNA. Y por el contrario, la fijación en formol, que es el método de fijar las muestras de todos los tejidos en la anatomía patológica, va a producir degradación y fragmentación
del DNA y del RNA, de tal manera que solo es posible amplificar mediante técnicas de PCR, que es que estas técnicas se utilizan mucho en toda tanto preservación como identificación de los ácidos nucleicos o también de algunos tipos de virus, como ustedes saben, ahora que está de moda el COVID, también se hacen estas pruebas de PCR. No hay que confundirlo, hay una técnica de laboratorio clínico, donde significa el PCR, proteína C reactiva, que se eleva en algunos trastornos cardíacos. Entonces no hay que confundirla porque esta es una reacción en cadena de la polimerasa. Y para dar ejemplos de enfermedades moleculares y para que ustedes lo aprendan perfectamente, tenemos algunos ejemplos que desde luego vienen en el temario. Estas enfermedades incluyen enfermedades de células falciformes que van a afectar a los eritrocitos. Entonces, la enfermedad de células falciformes es una hemoglobinopatía hereditaria frecuente y se presenta principalmente en sujetos de ascendencia africana. Nosotros en nuestro medio casi no tenemos de personas que viven aquí que sean de ascendencia africana. Estados Unidos sí tiene muchos pacientes afroamericanos, entonces en ellos es mucho más frecuente. Estos niños, los niños afroamericanos, son los que tienen más, son más propensos a padecer esta enfermedad de células falciformes. Y la hemoglobina, como ustedes saben, es una proteína tetramérica compuesta de dos pares de cadenas de globina, y cada uno de ellos con su propio grupo M o hemo. Y los eritrocitos adultos normales contienen principalmente hemoglobina A, junto a pequeñas cantidades de hemoglobina A2 y también pequeñas cantidades de hemoglobina fetal. Eso normalmente. Y la enfermedad de células falciformes se debe a una mutación puntual en el sexto codón de la globina, que provoca la sustitución del residuo glutamato en un residuo valina. Y las propiedades físico-químicas anormales de la hemoglobina falciforme resultan en hemoglobina S y son las responsables de esta enfermedad. Y entre el 8 y 10% de los afroamericanos, que son más o menos unos 2 millones de personas, son heterocigotos para la hemoglobina S. Una afección normalmente asintomática que se conoce como rasgo de células falciformes. O sea, no todos los pacientes que tienen esta hemoglobina S van a padecer la enfermedad, pero ustedes saben, la combinación entre dos personas de estos y de esta hemoglobina S, pues puede resultar con un producto afectado. Y la descendencia de dos heterocigotos tiene una entre 4 posibilidades de ser homocigoto para la mutación falciforme. No es muy común, pero se presenta. Y es un estado que produce enfermedad sintomática de células falciformes. Ahorita vamos a ver cuáles son la sintomatología de estos pacientes. Y bueno, la patogenia. Las moléculas de hemoglobina S sufren polimerización cuando se desoxigena, que esto es normalmente, ¿verdad? Inicialmente el citosol de los eritrocitos se convierte
en un líquido que fluye libremente en un gel viscoso a medida que se forman agregados de hemoglobina S. Todo esto, desde luego, en la circulación. Y al continuar la desoxigenación normal, las moléculas de hemoglobina S agregadas se organizan en fibras fasciculares largas dentro de los eritrocitos, produciendo una forma falciforme distorsionada. O sea, esto, el eritrocito, que normalmente es redondo, pues se va a hacer falciformes, o sea, una forma en uso. Aquí vemos que las características de los glóbulos rojos normales, que es una célula que carece de núcleo, que es totalmente redondeada, y esta es la forma del glóbulo rojo falciforme, una forma totalmente distinta a esto. Se llama falciforme es esta forma ausada en uso y que va a producir entonces muchas alteraciones dentro del vaso, ya que no puede, pues, la corriente que los lleva, que es la sangre, que está constituida por eritrocitos, por el plasma, por la fórmula blanca, por plaquetas. Esto va a producir una distorsión importante dentro del movimiento de los eritrocitos en los vasos. Y ¿qué puede producir? La presencia de hemoglobina S es la responsable de las principales manifestaciones patológicas. ¿Qué puede ser? Hemólisis crónica, chocan entre ellas, entre los eritrocitos, y producen una hemólisis. Oclusiones microvasculares que también pueden producir microinfartos, porque la forma no permite el tránsito libre dentro del vaso. También puede haber daño tisular. De diversas variables afectan la velocidad y grado de formación de las células falciformes. Debido a su forma, pues sí hay siempre alteraciones, les menciono, en la microcirculación. ¿Y cuáles son las características clínicas de esta enfermedad? La enfermedad de células falciformes va a causar una anemia hemolítica de intensidad moderada. El hematocrito, más o menos, lo encontramos entre 18 a 30%. Ustedes saben que el hematocrito es de más de 40. Que se va a asociar a formas jóvenes, o sea, hay una reticulosis. Y también puede haber, reticulocitosis. También puede haber hiperbilirrubinemia. ¿Por qué? Porque los eritrocitos se van rompiendo. Y entonces esto va a causar un aumento de las bilirrubinas. Y también aparición de células falciformes ya de forma irreversible. Y el diagnóstico se va a sospechar por los signos clínicos y por la presencia de eritrocitos falciformes irreversibles que se ven en los frotis sanguíneos. Y se confirma, desde luego, con varios análisis de la hemoglobina falciforme, de la hemoglobina S. Con eso, el laboratorio va a hacer el diagnóstico, desde luego, el diagnóstico morfológico. Los que más observan esos frotis, pues son los químicos, ¿no? Los químicos farmacobiólogos, que van a hacer el diagnóstico por la presencia de esos eritrocitos deformes. Bueno, entonces después también tenemos, ya entre las enfermedades moleculares que viene en su temario, la enfermedad de Gaucher. La enfermedad de Gaucher son un conjunto de trastornos autosómicos recesivos secundarios a mutaciones en los genes que codifican la
glucocerebrosidasa. Y la enfermedad es la forma más frecuente de trastorno por un depósito lisosómico. Son enfermedades que se llaman por almacenamiento, por atesoramiento. Y vemos estos depósitos de la enfermedad de Gaucher, que son unas células con un núcleo pequeño y depósitos aquí de lisosomas, de depósitos de glucocerebrosidasa que se ocasiona, o sea, hay depósitos en todo el organismo y principalmente el vaso. Entonces el vaso se va a ver muy, muy aumentado de tamaño. Y el gen afectado codifica la glucocerebrosidasa y es una enzima que normalmente separa el residuo de glucosa con la ceramina. Y como consecuencia del efecto enzimático se va a acumular glucocerebrósido, principalmente en los fagocitos, pero en algunos subtipos también en el sistema nervioso central. Recuerden que los fagocitos, las células que tienen, pues por la función es limpiar de cualquier elemento extraño, pues aquí van a fagocitar este glucocerebrósido y entonces se va a acumular. El gen afectado codifica la glucocerebrosidasa, que es una enzima. Esta es la misma, perdón, no repetimos que normalmente separa el residuo de glucosa con la ceramina. Y esto, como consecuencia del efecto enzimático, se acumula glucocerebrósido. Y les había mencionado principalmente en los fagocitos, pero también en el sistema nervioso central. Y esto es importante, se distinguen 3 subtipos clínicos de enfermedad de Gaucher. El más frecuente, que supone el 99% de los casos, que es el más frecuente, se llama tipo 1 o forma crónica no neuronopática. En este tipo, la acumulación de glucocerebrósidos se limita a los fagocitos mononucleares de todo el cuerpo, pero en este no está afectado el encéfalo. La afectación esplénica y esquelética es la predominante en este tipo de enfermedad. O sea, les menciono, el vaso va a ser muy afectado, el vaso por lo mismo que se acumulan estos fagocitos van a estar muy aumentados de tamaño. Aquí podemos ver en una tomografía, la columna vertebral, las costillas y aquí podemos ver el hígado, que el hígado pues, tiene un tamaño más o menos normal. Recuerden que es un órgano que pesa más de 1,5 kilos, pero el vaso, en este caso, vean, casi es el del tamaño del hígado. Entonces, el diagnóstico, pues es una esplenomegalia y con los estudios conjuntos que se hagan se puede hacer el diagnóstico de enfermedad de Gaucher. En nuestro medio es rara, pero se puede presentar. Entonces tenemos aquí un niño con un vaso muy grande, es palpable desde luego y va a ser la característica de esta enfermedad de Gaucher, la esplenomegalia, que así se van a manifestar. Y esta que pues nos deja el punto 5, ¿verdad? Si es el 99 la anterior, la enfermedad de tipo 2 o enfermedad de Gaucher aguda neuronopática. Y es la forma cerebral aguda del lactante. O sea, en el paciente lactante, recuerden, es una enfermedad por atesoramiento, por un gen que afecta desde la infancia. Y en estos pacientes no se detecta actividad glucocerebrosidasa en los tejidos.
pero sí en el cerebro. Y en esta forma de la enfermedad también se reconoce hepatoesplenomegalia. Pero la clínica viene dominada por la afectación progresiva del sistema nervioso central que desafortunadamente culmina con la muerte a temprana edad. Aquí podemos ver la acumulación de estos glucocerebrósidos en el cerebro. Aquí, recuerdas de su histología, esta es parte del cerebro, se ven algunas neuronas, se ven algunas células de sostén de la cría, pero todo esto es anormal. Y se describe un tercer patrón, y es la enfermedad de tipo 3. Y pues desde luego es intermedio entre estos tipos 1 y 2. Y estos pacientes muestran una afectación sistémica propia de tipo 1, que también afecta, les mencionaba principalmente el vaso, pero también sufren una afectación progresiva del sistema nervioso central, aunque comienza en la adolescencia o en los primeros años de los adultos. Entonces, es una combinación de tipo 1 y tipo 2 y que desde luego también es grave. Y morfológicamente, los glucocerebrósidos se acumulan en cantidades masivas dentro de las células fagocíticas de todo el organismo. En las tres formas de enfermedad de Gaucher, las células fagocitarias distendidas, que se llaman células de Gaucher precisamente, se pueden reconocer en hígado, en vaso, médula ósea, ganglios linfáticos, las amígdalas palatinas, el timo y las placas de Peyer, que las vamos a localizar, que recuerden que es el tejido linfoide que se presenta en intestino delgado. Y en la enfermedad tipo 1, vean, el vaso está aumentado de tamaño, llegando a pesar hasta 10 kilos en algunos casos. El vaso, que normalmente pesa de 100 a 200 gramos, pues puede llegar a pesar 10 kilos. Y también puede haber adenopatías, que son los crecimientos de los ganglios linfáticos, que los podemos encontrar en el cuello, los podemos encontrar en cualquier parte, y son leves a moderadas y se van a distribuir por todo el cuerpo. O sea, vamos a encontrar ganglios linfáticos aparentes o ganglios linfáticos que se pueden presentar en cavidad abdominal, en mediastino. Y eso pues lo podemos localizar por medio de radiografías simples en ocasiones. Y esta enfermedad provoca áreas de erosión ósea también, que en ocasiones son pequeñas, pero otras veces adquieren una extensión suficiente para ocasionar fracturas patológicas. O sea, son estas fracturas patológicas, o que se llaman en terreno patológico, que es el nombre más apropiado, pueden con algún movimiento muy leve fracturarse estos huesos. Eso es lo que se refiere como fracturas patológicas. ¿Y por qué se producen? Hay destrucción ósea y se produce por la secreción de citocinas en los macrófagos activados. Y aquí vemos un hueso con esta infiltración de este tipo de zonas, donde siempre lo vamos a ver más claro, y para esto nos sirven desde luego las tinciones especiales, porque lo podemos observar claramente con una tinción de Paz, que es el ácido periódico de Schiff. Y recuerden, pues esto es hueso, las trabéculas óseas se ven desmineralizadas, con pocas células y que se pueden romper, y eso es las fracturas en terreno patológico. Y los pacientes con afectación cerebral se reconocen zonas de Gaucher en los espacios de Virchow-Robin, y las arteriolas se rodean de las
de células de la adventicia edematosa. Recuerden que esos espacios son espacios vasculares en el cerebro. Y nos pasamos a la osteogénesis imperfecta. ¿Sí? La osteogénesis imperfecta, que también es una lesión molecular grave. Los pacientes con osteogénesis imperfecta sufren mucho fracturas patológicas, fracturas que con cualquier presión se pueden romper, o es más, hay fracturas que pueden en los pacientes que están muy afectados desde el útero. O sea, los huesos se pueden romper dentro del útero. Entonces los niños ya nacen con fracturas. Y la osteogénesis imperfecta, enfermedad de los huesos frágiles o enfermedad de los huesos de cristal, es un trastorno diverso desde el punto de vista fenotípico. O sea, hay varias causas. Está causado por deficiencia en la síntesis de colágeno tipo 1 y es el trastorno hereditario más frecuente del tejido conjuntivo. Esto, recuérdenlo bien, que es la osteogénesis imperfecta. Vean cómo es el hueso, pues es una vista, un esquema de un hueso normal y cómo se ve en osteogénesis imperfecta. Por eso son unos huesos muy frágiles que a cualquier presión se pueden romper, se pueden fracturar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos niños. ¿Y dónde afecta? Va a afectar, desde luego, principalmente al hueso, ¿verdad? Aunque también a otros tejidos con abundante colágeno tipo 1. ¿Dónde encontramos normalmente este colágeno tipo 1? Desde luego en articulaciones, en los ojos, en la esclerótica, en las orejas, piel y dientes. Entonces, en estas áreas podemos hacer entonces nosotros el diagnóstico principalmente, y tómenlo en cuenta, no es tan raro encontrarlo en los ojos, y ahorita les vamos a mencionar cómo van a hacer el diagnóstico. Y la osteogénesis imperfecta se debe por lo general a mutaciones autosómicas dominantes. Vean, se han identificado más de 800 en los genes que codifican las cadenas alfa 1 y alfa 2 del colágeno. Muchas de estas mutaciones implican la sustitución de residuos de glicina en el dominio de triple hélice, desde luego de los ácidos nucleicos. Y las mutaciones que disminuyen la síntesis de colágeno cualitativamente normal están asociadas a anomalías esqueléticas leves, ¿sí? Los fenotipos más graves o mortales tienen cadenas polipeptídicas que no pueden formar una triple hélice. Eso también tómenlo en cuenta, por favor. Y existen 4 subtipos clínicos principales de osteogénesis imperfecta o osteogenia imperfecta, con gravedad muy distinta. La variante tipo 2 está en un extremo de espectro y siempre es mortal durante la gestación en el periodo perinatal. ¿Por qué? Porque hay muchas fracturas. Se caracteriza por una fragilidad ósea extrema con múltiples fracturas en la etapa intrauterina. Entonces, estos fetos pueden presentar fracturas en cualquier hueso, incluido desde luego los huesos del cráneo, aunque son huesos muy cartilaginosos, se ven afectados. Y aquí vemos un ejemplo de cómo se ve dentro del útero una placa simple de abdomen, donde vemos una gran cantidad de fracturas que desde luego van a causar múltiples deformaciones en
en el feto. Muchas veces los ceovitas nacen muertos. Vean otra ya de un niño ya que ya nació, cómo está la clavícula, cómo están estas fracturas. Desde luego, muchas veces es insignificante la presión o que lo abraza la mamá y ya se le deformó el hombro, todo por fracturas en estos huesos. Y por el contrario, las personas con la variante tipo 1 tienen una esperanza de vida normal, aunque desde luego sufren fracturas en la infancia que disminuyen en frecuencia tras la pubertad, pero cualquier juego, cualquier movimiento brusco puede producir esas fracturas. Pero ya, como mencionan, ya después en la pubertad, ya los huesos se van haciendo un poco más fuertes. Y otros hallazgos son las escleróticas azules. Esto es un dato muy importante. Cuando ustedes vean un niño con esas características, nunca se les va a olvidar. Y esto se ven azules porque se transparentan los vasos, las venas que están detrás de la esclerótica. Entonces están causadas por una disminución del contenido de colágeno que provoca que la esclerótica sea casi translúcida y permite ver parcialmente la corola subyacente con sus vasos venosos. Entonces van a ver así los niños con estas escleróticas azules. Esto ven un niño y nunca se les va a olvidar esta característica. Además, desde luego que tienen están sufriendo todas las fracturas que puede presentar, que son desde el brazo, la clavícula, las piernas, y eso con movimientos muy leves. Aquí vemos también si hay trastornos en la dentina, en los dientes. Estos niños no tienen unos dientes perfectos, siempre van a presentar alteraciones en la formación de los dientes. Y la anterior fotografía está es muy, pues, muy visible lo azul, ¿verdad? No siempre es tan fácil, ¿verdad? Pero sí aquí pueden ustedes ver que se ve azul, y comparado con los niños que vean siempre, pues pueden ahí siempre hacer un diagnóstico, pueden ver ictericia, pueden ver esto, que es un caso raro. Son casos raros, tristes también, porque pues hay que tener mucho cuidado. Los papás deben de tener mucho cuidado con estos niños, porque por las fracturas, ¿verdad? Las fracturas de cualquier parte del organismo. Y hay también pérdida de audición, porque está relacionado con un efecto neurosensitivo y con un impedimento de la conducción por anomalías de los huesos del oído medio e interno. Recuerden que hay huesos dentro del oído, y afecta no solamente a los huesos largos, sino a estos pequeños huesecillos, y por eso hay alteraciones auditivas. Y las imperfecciones dentales pues van a presentar, como vemos en la fotografía, dientes pequeños, deformes, y de una coloración azul amarillenta por una deficiencia de la dentina. Y la anomalía básica en todas las formas de osteogénesis imperfecta es la deficiencia de hueso, que constituye un tipo de osteoporosis
con pronunciado adelgazamiento cortical y atenuación de las clavículas, como vimos en las primeras fotografías. Entonces, es una lesión molecular. Afortunadamente no es tan frecuente, pero que se puede presentar en sus pacientes. Muchas veces estos pacientes, quiero que nos veamos, ya. Pues desde la infancia sufren mucho. Yo recuerdo, es un caso personal, que en el Hospital del Niño, donde trabajé 9 años, había un caso que siempre era cada mes, cada 2 meses lo llevaban porque se fracturaba, se fracturaba. De hecho, era un niño abandonado, era un niño que estaba en un albergue, que, que pues lo llevaban las monjitas al hospital por las fracturas, ¿verdad? Entonces, el ortopedista que lo atendía, que pues lo empezó a llevar a llevar a su casa ahí para que lo cuidara, su esposa y él, todo. Pero una vez bañándonos se cayó y se fracturó el cráneo, tuvieron que hacerle la craniotomía porque tenía una hemorragia epidural. Entonces son muy delicados esos niños, muy triste esa situación. Entonces, espero que no vean ninguno, pero cuando lo vean se van a acordar por las escleróticas azules de estos pacientes. Como les menciono, ahorita están viendo sus clases grabadas, ¿no? Pero nos vamos a tener conexión para aclarar cualquier duda, para que no se queden con ninguna pregunta que me quieren hacer. Y eso sería todo. Nos falta la segunda parte de las moleculares y que será la próxima clase, por favor. Entonces, por favor, vayan apuntando sus dudas, tengan su libretita, vayan leyendo también. Ayer no les, bueno, en la clase anterior no les mencioné el libro de consulta, el libro que nos vamos a basar, el libro es el Robbins, la patología estructural y funcional de Robbins. Entonces, cómprenla, muchas veces, en ocasiones sacan fotostáticas buenas, todo, pero mejor comprar el libro, hacer una inversión, porque ese libro les va a servir para todas sus materias. ¿Por qué? Porque van en todas, les insisto, van a ver anatomía patológica, y este libro, el Robbins, va a ser el que mejor les va a resolver sus dudas. Entonces, vayan apuntando, por favor, y nos vemos en la próxima clase, por favor.